Entre esmeraldas y zafiros, por Milcer G. Narración por Kelly para el canal A Buen Puerto. Capítulo 4. Juego mis naipes lo mejor que puedo, pero pierdo mi suerte cuando no estás aquí. Mi querido corazón, ¿cederías, por favor? Podré ser fuerte, pero te quiero de vuelta. Cuando no estás aquí, es difícil pretender que todo está bien de vuelta. Cuando no estás aquí, amor, es difícil pretender que todo está bien. Sin embargo, ¿por qué ruego como un niño por tu dulzura? ¿Por qué voy detrás de ti como lo hago? Te amo, sea lo que seas, te juro que serás mi ángel. Dave Matthews Band, Angel. Sabía que no estaba en su casa. Los ruidos no eran los que habitualmente se oían en su apartamento de la Quinta Avenida de Nueva York, y esa cama donde se hallaba recostado no se sentía como la suya. Sin embargo, los párpados le pesaban y se negaban a abrirse por más que lo intentara. Trató de pensar, de recordar en dónde estaba, pero el dolor de cabeza era casi insoportable y el del resto del cuerpo también. El único resquicio de bienestar del que tenía conciencia era la sensación de una suave caricia, como una sedosa flor recorriendo cada centímetro de su brazo y su mano. Buscó centrar sus pensamientos en esa caricia y sintió que el dolor mermaba un poco. Con el correr de los minutos, el delicado tacto se sumó un aroma familiar, demasiado familiar. Rosas. Pero no cualquier rosa, cuyo perfume pudiera aspirar de una simple flor, sino que se trataba del inconfundible bálsamo de su rosa blanca, salvaje y pecosa. Por un momento creyó haber muerto y que esa sería su versión del cielo, o del infierno, torturándolo eternamente. Pero los latidos acelerados de su corazón, a punto de escapársele del pecho ante el solo pensamiento de ella, lo trajeron de vuelta al mundo de los vivos. Sintió que debía abrir los ojos inmediatamente, aunque temía que, al hacerlo, se rompiera el hechizo, como sucedía cada vez que despertaba después de soñarla. Terry finalmente tomó el coraje necesario a enfrentarse con lo que fuera que la realidad tenía deparado para él. Cuando pudo enfocar la vista en el prístino cielo raso blanco de lo que aparentemente era una habitación de hospital, decidió bajar lentamente la mirada y descubrió, con el alma henchida de una felicidad arrolladora, que una suave masa de rizos rubios descansaba sobre su hombro. Becas. El apodo escapó en un murmullo aliviado de entre sus labios, imposible de contener. Candy se incorporó de inmediato como sorprendida en medio de una travesura, con las mejillas arreboladas y chispas en sus ojos de esmeralda. Terry no quería que el contacto se terminara de romper, y haciendo uso de lo poco que le quedaba de fuerzas, entrelazó sus dedos con los de ella justo un segundo antes de que pudiera retirarlos. «Terry, despertaste», esbozó la enfermera, debatiéndose internamente entre la alegría de que estuviera a salvo y la angustia por no poder arrojarse a sus brazos. En tanto el cuerpo y el alma se le derretían ante la sublime percepción de su mano aprisionada entre los cálidos dedos del hombre que jamás había dejado de amar. «Pecas, ¿qué pasó? ¿Dónde?» «Shh, Terry, tranquilo». La máscara deficiente pero a la vez tierna enfermera consiguió abrirse paso. «Tuviste un accidente, pero te explicaré luego. Ahora dime, ¿cómo te sientes?» Lo observaba con ojo clínico, en tanto, con la excusa de revisar el vendaje de la cabeza, pudo desviar la mirada de ese par de zafiros que parecían poder leer todos y cada uno de sus pensamientos. «No sé, Candy». El mundo pareció perder brillo cuando ya no pudo observar esas esmeraldas. El dolor de cabeza no me deja pensar. Cerró los ojos con una mueca de dolor, pero los volvió a abrir pasmado al sentir que la mano libre de ella rozaba levemente su abdomen. Chequeando, lo que descubrió era un gran hematoma. No pudo reprimir un temblor ante el contacto. «Oh, perdón, no quise hacerte daño».
Candy retiró la mano malinterpretando el estremecimiento del joven. No me hiciste daño, Pecas. Cosquillas. Mintió ocultando sus verdaderos sentimientos, en tanto dejaba entrever una traviesa sonrisa. Oh, lo tendré en cuenta para cuando no se comporte como un buen paciente, joven Terrus. Lo regañó detectando al instante el ánimo juguetón de Terry. Pero intuyo que con 2 costillas fracturadas más que reírse va a terminar llorando. ¿Qué enfermera cruel han destinado a mi cuidado? Deberé hablar con el director de este hospital para pedir el cambio, dijo con su típica arrogancia. Seguramente no habrá inconvenientes. De hecho, lo miró maliciosamente. Hay una enfermera muy capacitada de apellido Gray. Creo que su hermana es una religiosa que dirige un colegio en Londres y estimo que es la persona perfecta para atender a pacientes como usted, niño Granchester. Ah, sí. Dios santo, cómo extrañaba este tipo de contiendas, pensó extasiado. ¿Y se puede saber a qué clase de pacientes pertenezco, enfermera Tarzán Pecosa? A la clase de pacientes que no son más que unos mocosos engreídos, respondió la rubia con petulancia. Terry estalló en carcajadas, pero a los pocos segundos se quedó sin aire y un dolor punzante le atravesó el costado herido. Te dije que no querrías reír en un tiempo, Terry. El semblante de Candy retornó a la preocupación al instante. Iré a buscar al médico y algo de hielo para aliviarte un poco, pero antes déjame ver el yeso, dijo poniéndose en pie. Como su mano derecha seguía entrelazada con la de él, en lugar de dar la vuelta a la cama, decidió inclinarse cuidadosamente sobre el cuerpo del hombre, sin rozarlo siquiera, para corroborar que todo estuviera en orden con el brazo fracturado. En ese tiempo no fue consciente del autocontrol que Terry debió obligarse a ejercer sobre sí mismo. Con ella sí, sugestivamente suspendida sobre su cuerpo, rodeándolo con su inequívoco aroma, tocándolo sin saber lo que le ocasionaba cada simple roce, el hombre sentía que el dolor se desvanecía y que un impulso primitivo estaba a punto de tomar las riendas de la situación, para asirla y finalmente saciar en esa boca todo el deseo del que era presa, y muchísimo más. Todo está perfecto. Candy se incorporó y lo miró con una radiante sonrisa que quedó congelada en su rostro en cuanto notó la mirada oscurecida y tormentosa con la que ese par de zafiros la observaban. No, mi amor, no me hagas esto, por favor, rogó internamente en tanto sentía que una arrasadora ola de amor y deseo amenazaba con desbordarse. Iré a buscar al doctor. Intentó retirar la mano que jamás había dejado de estar entrelazada con la de él, pero el hombre la retuvo y sin dejar de mirarla intensamente a los ojos, la acercó lentamente a sus labios y le depositó un suave beso sobre la palma que le envió escalofríos a cada rincón de su cuerpo. Gracias, Pecas, dijo con voz ronca y la dejó ir. La rubia intentó salir lo más decorosamente posible de la habitación, mientras sentía sus rodillas temblar bajo la mirada que sabía estaba siguiendo cada uno de sus movimientos. Una vez que hubo cerrado la puerta tras ella, se detuvo un momento y llevándose la mano al pecho trató de infructuosamente de calmar el galope desbocado de su corazón. Ay, Terry, no debes. No puedo permitir que me hagas esto. Tú debes volver a Susana y yo a Albert. Tengo que controlarme. Notó que las lágrimas comenzaban a agolparse en sus ojos y, con obstinación, logró apartarlas para cumplir con su deber. Ya eran más de las 8 de la mañana y el turno del doctor Stewart había finalizado. Decidió dirigirse a la oficina del doctor Leonard para consultar qué médico había sido asignado al tratamiento de Terry. Pase, enfermera Andry. La voz grave del director la recibió apenas se hubo anunciado. Buenos días, doctor Leonard. Vengo a consultarle qué doctor quedará a cargo del paciente Terrus Graham. Ingresó anoche. Sí, enfermera. Estoy al tanto. La interrumpió revisando algunas bitácoras que tenía sobre el escritorio. El doctor Stewart dejó un informe completo y sugirió que usted se encargara de su recuperación.
Si no me equivoco, usted no estaba de guardia anoche y tampoco debía asistir a sus labores hasta mañana. ¿Se puede saber qué está haciendo aquí? Como de costumbre, su tono no revelaba nada. Nadie podría haber adivinado si preguntaba por curiosidad o estaba enfadado. Es correcto, doctor Leonard. Yo debería regresar a mi puesto recién en el día de mañana. Ante la duda, decidió elegir cuidadosamente las palabras. Pero el señor Graham se accidentó anoche justamente frente a mi domicilio y lo traje inmediatamente. ¿Y por qué decidió quedarse? Es que se trata de un viejo amigo, por eso me tomé el atrevimiento de solicitarle al doctor Stewart que me permitiera seguir su evolución. Bien, entonces yo me haré cargo del caso y usted y la enfermera O'Malley se turnarán para asistirlo. Sí, gracias, doctor, murmuró Candy intentando contener una risilla. En su chanza con Terry había inventado una enfermera hermana de la religiosa que dirigía al Real Colegio San Pablo, simplemente para molestarlo. Pero lo cierto es que la enfermera O'Malley se ajustaba perfectamente a la descripción. Se trataba de una mujer madura, de modales hoscos y tan profesional como intransigente. Definitivamente, el niño Granchester no estaría demasiado feliz. Bien, enfermera Andry, ¿ya ha despertado el paciente? Sí, doctor, hace unos minutos. Las heridas no presentan complicaciones, pero el paciente refiere dolores, especialmente cefalea. Bien, voy a examinarlo y dejaré las indicaciones en su bitácora. Entretanto, si está de acuerdo, iré a buscar hielo para desinflamar la zona de las costillas fracturadas. Perfecto, la veré en la habitación. La enfermera hizo una graciosa reverencia y se retiró. Menos de 10 minutos después entraba en la habitación de Terry. Le sonrió alentadoramente, guardando silencio mientras el doctor Leonard lo examinaba y le hacía algunas preguntas de rutina, y luego se concentró en preparar las compresas. Muy bien, señor Graham, concluyó el galeno con su seriedad habitual. Podríamos decir que, dadas las circunstancias, ha sido usted muy afortunado. Arrojarse bajo un automóvil en movimiento suele traer consecuencias mucho más trágicas. Los ojos de Terry se abrieron como platos. Su despertar había sido tan feliz que había olvidado por completo cuestionarse cómo había llegado ahí. De repente, todo cobró sentido y los recuerdos volvieron en tropel a su memoria. Candy, Albert, él la besó y traté de detenerlos y entonces... El simple pensamiento le ocasionó un dolor agudo y profundo que amenazaba con hacerle estallar la cabeza. «Señor Graham, ¿se encuentra bien?». La voz del doctor Leonard le sonaba lejana y la enfermera se materializó frente a él con una inequívoca preocupación pintada en el rostro. «Lo siento, doctor». Trató de recuperar la compostura. «Recordé algo». Miró a Candy a los ojos y notó que la joven palidecía un poco. «Me duele demasiado la cabeza», dijo finalmente. «Y no es para menos, señor Graham. Ya he dejado indicado un analgésico que la enfermera Andry le suministrará en un momento. Mientras tanto, le sugiero descansar lo más posible. Pasará al menos una semana en reposo absoluto antes de poder comenzar con los ejercicios de rehabilitación». «¿Cuánto tiempo deberé permanecer aquí?». «Al menos 6 semanas, pero todo dependerá de su recuperación. Ahora lo dejo en manos de la enfermera». Terry asintió. Todavía no podía decidir si 6 semanas en ese hospital cerca de ella se trataba de un premio o un castigo. Después de todo, el precio de verla parecía ser que debería aceptar que ya no lo amaba, sino que estaba enamorada del hombre que siempre había considerado como su mejor amigo, a pesar, incluso, de la distancia y el tiempo. Nada más alejado de sus planes hasta hacía unas horas atrás. «¿Enfermera Andry?» «Sí, doctor». La rubia seguía pálida. Súbitamente había creído comprender el motivo por el que Terry se había accidentado. ¿Acaso la había visto por la ventana cuando Albert iba a besarla? ¿Por eso había cruzado la calle sin mirar? ¿Era por eso que la observaba de esa manera? Cuando la enfermera Jones acabe con sus rondas, le indicaré que venga a suplirla hasta que se presente la enfermera O'Malley». «No es necesario», quiso protestar. «Sí es necesario. Usted ha pasado aquí toda la noche y, a juzgar por su palidez, tampoco ha probado bocado».
Ella bajó la vista. Debía reconocer que el doctor estaba en lo cierto. Llamaré al señor Andry para que envíe a alguien a buscarla en 2 horas. Pero... Es una orden, enfermera Andry. Irá a descansar y mañana retomará sus tareas a cargo del señor Graham. Determinó el médico y luego de despedirse del paciente se retiró. Candy tomó la bitácora y comenzó a leer las instrucciones del doctor Leonard, fingiendo absoluta concentración. En parte estaba furiosa porque la hubieran mandado a casa sin derecho a réplica, pero la realidad era que no se animaba a mirar al hombre que yacía acostado en la cama a pocos pasos de ella. Era incapaz de enfrentarlo ahora que sospechaba que él sabía de su relación con Albert. Así que el tío abuela William decidió por fin ocuparse de su hija adoptiva. La voz de Terry interrumpió su tren de pensamientos. ¿Qué? Preguntó extrañada volviéndose a mirarlo, en tanto tomaba las píldoras para el dolor que debía suministrarle. El doctor dijo que llamaría al señor Andry para que enviara por ti. Oh, sí. El doctor exagera desde que se enteró que Albert... ¿Albert? ¿Qué demonios tiene que ver Albert con el tío abuelo William? El tono agresivo, casi furioso que utilizó Terry la tomó por sorpresa, pero mucho más la sorprendieron las llamas que parecían salir de sus ojos de zafiro. Por su parte, el hombre que había intentado mantenerse en calma hasta poder analizar la situación con mayor detenimiento, terminó por perder los estribos ante la mera mención de su rival. Entiendo que sea tu noviecito, Candice, pero no veo la necesidad de traerlo a colación cuando... Albert es el tío abuelo William, gritó desesperada por detener la avalancha de reproches que, de momento, se sentía demasiado débil para afrontar. ¿Qué? Preguntó pasmado ante semejante revelación. Albert es el tío abuelo William, Terry. Él me adoptó, pero recién supimos sobre su identidad hace 2 años. ¿Pero cómo? Es muy largo de explicar. Terry, y tú debes descansar. Ya habrá tiempo, respondió acercándose para darle los medicamentos. No. La detuvo cuando estaba junto a él, dispuesta a ayudarlo a incorporarse. No me importa la estúpida e intrincada historia de los Andry. Quiero que me lo digas ahora, Candice. ¿Que te diga qué, Terrus? Como si no estuviera lo suficientemente herida por todo lo doloroso de la situación, él la llamaba Candice. La joven sentía que estaba al límite de sus escasas fuerzas. ¿Estás con él? La pregunta fue clara, terminante y arrasadora. Sí. La respuesta fue un murmullo, pero lo suficientemente audible como para ser definitiva. Ninguno de los dos era capaz de comprender siquiera la terrible batalla que se libraba dentro del otro. Ambos, acosados por sus propios fantasmas, culpas, resentimientos y suposiciones, optaron por erigir un muro impenetrable. El silencio fue ominoso. Candy decidió mantenerse dentro de su rol de enfermera y lo asistió para que tomara las píldoras. Después de todo, ¿quién era él para reprocharle nada si hacía años que estaba comprometido con otra mujer? Terry aceptó la ayuda a regañadientes, comprendiendo que no le era posible hacerlo por sí mismo, pero cada roce de las manos de su pecosa le causaba una terrible estocada en el alma. Ella se dedicó a aplicarle el hielo sobre las costillas para aliviar el dolor, en tanto deseaba fervientemente que existiera algo que adormeciera su corazón. Él eligió rendirse al sopor de los fármacos para buscar en los sueños una oportunidad de ser feliz, aunque fuera ficticia. Terry cayó en un sueño intranquilo. La rubia enfermera se sentó a su lado y solo se animó a tocarlo a fines de constatar que no le hubiera subido temperatura. Afortunadamente todo estaba en orden, así que se dedicó a observarlo por un momento. Dejó vagar sus verdes esmeraldas por el bello perfil que parecía cincelado a mano, las pesadas pestañas descansando sobre sus mejillas, los labios sensuales y provocativos, la línea fuerte de su mentón arrogante, sus hombros y torso perfectamente masculinos. Sentía la terrible necesidad de guardar en su memoria cada detalle, consciente de que esos momentos serían los únicos en que podría tener la libertad suficiente como para observarlo de esa manera.
Se llenó los ojos y el alma de esa amada imagen y decidió atesorarla por el resto de su vida. Exactamente 1 hora después, la enfermera Jones golpeó suavemente la puerta de la habitación anunciando su llegada. «Candy, querida, ya terminé con mis rondas». «Gracias, Ethel. Iré a la cafetería a tomar algo antes de ir a casa», sonrió la rubia medio a desgano de tener que abandonar a su muy estimado paciente. «Aquí en la bitácora están todas las indicaciones del doctor Leonard. Recién después del almuerzo debe tomar nuevamente los analgésicos». «No te preocupes, Candy. Yo me encargaré de todo». «Ah, lo olvidaba. Ya vinieron a buscarte. No pierdas tiempo en la cafetería y ve a comer a casa». «Oh, bien. Gracias por avisarme, Ethel», respondió con cierto disgusto. La idea de Albert esperando por ella justo en este momento realmente no la hacía demasiado feliz. «¿Me llamará si hay algún problema con el paciente?», hizo la pregunta con un inequívoco tono de ruego. «Sí, Candy». La enfermera Jones sonrió suspicazmente. «Ve a descansar, así mañana podrás dedicarte de lleno a tu paciente». Levantó una ceja inquisidora. «Sí, mi paciente». La respuesta tuvo un dejo de fastidio. «Bien, bien. Aunque a mí también me encantaría que algún día me asignen algún famoso y guapo actor de Broadway, tendré que conformarme con una pequeña suplencia». La miró con picardía, causando en la rubia una involuntariosa sonrisa. «Vaya tranquila, enfermera Andre. Cumpliré muy bien con mi rol». «Te conviene», dijo la enfermera rubia, levantando un dedo amenazante, pero con su franca sonrisa a flor de labios. «Gracias, Ethel». La abrazó y salió de la habitación no sin antes dedicarle al hombre recostado una última mirada cargada de amor. Al salir del hospital, divisó a pocos metros el automóvil de los Andre esperando por ella. Se acercó lentamente como intentando demorar por tantos segundos como fuera posible el encuentro con Albert, hasta que con alivio descubrió que era George el que estaba aguardando. «Buenos días, George», saludó al hombre con tanta alegría como siempre. «Señorita Candice». Abrió la portezuela y la ayudó a subir al vehículo. «El señor Andre me ha solicitado que viniera a buscarla ya que han surgido algunos inconvenientes con unos inversores. Envía sus disculpas y me pidió que le dijera que la llamara en cuanto le sea posible», informó el hombre de confianza de Albert en tanto ocupaba el asiento del conductor. «Espero que no sea nada grave». Candy lo observó preocupada desde el asiento trasero. «Nada que el señor Andre no pueda manejar, señorita. Quédese tranquila». Le devolvió una mirada tranquilizadora a través del espejo retrovisor en tanto se ponían en marcha. «Disculpe el atrevimiento, pero quisiera preguntar, ¿cómo se encuentra el señor Granchester?» «Oh, puedes preguntar lo que desees, George. Y se encuentra bien. Ha despertado hace unas horas, bastante dolorido, por cierto, pero estable», contestó la rubia, intentando aparentar un tono casual y desapasionado. «Me alegra saberlo, señorita Candice», asintió George, y el resto del viaje transcurrió en silencio. La pequeña enfermera rubia entró a su apartamento y encendió la chimenea para entibiar un poco el ambiente. Con rapidez se cambió la ropa de trabajo por un abrigado pijama y una bata, y a regañadientes, deseando más irse a dormir que otra cosa, se obligó a sí misma a comer algo del pan y queso y beber una humeante taza de té. Sabía que lo último que había consumido era una pequeña porción de la tarta de manzanas que había preparado para Albert, y eso había sucedido hacía más de 15 horas atrás. Apenas 30 minutos después, reconfortada por la tibieza del hogar y adormecida por la sensación del estómago lleno, decidió que por fin era momento de recostarse y aliviar su cuerpo y su mente de las penosas cargas de las que había sido víctima durante las últimas horas. Sin embargo, en cuanto se encontró cobijada entre las sábanas, el sueño parecía no tener intenciones de llegar con facilidad y una sucesión de imágenes se dieron cita en sus pensamientos, como un vertiginoso raconto de los últimos acontecimientos que no había llegado a procesar. Su palabra de compromiso con Albert, el beso que no tuvo oportunidad de ser a causa de la intempestiva llegada de Terry, el accidente,
ver al castaño tendido en el pavimento y la angustia de no saber si estaba vivo o muerto, las horas interminables en el quirófano, la espera junto a su lecho, el saberse descubierta en su pequeña licencia de caricias a su amor, la felicidad de su despertar, escuchar su propio nombre nuevamente en esos labios tan anhelados, ese par de zafiros observándola obscurecidos con la misma pasión con que otrora la habían mirado, el furioso ataque de celos al recordar el motivo del accidente, la frialdad que se instaló entre ambos desde ese momento, la imagen de él dormido tan cerca de ella, su necesidad de grabarlo a fuego en la memoria, el amor tan intacto e imposible como siempre había sido y como siempre sería. Las lágrimas no tardaron en formarse en las brillantes esmeraldas y tampoco dudaron en caer libremente, acompañando un doloroso sollozo que estalló en su garganta. ¡Ay, Terry! ¡Ay, mi amor! Su llanto resonó en la habitación, pero no le importó. No había nadie que le escuchara. ¿Por qué, Terry? ¿Por qué? ¿A qué viniste? Yo estaba intentando cumplir con la promesa que te hice, nada más. ¿Por qué tenías que aparecer justo ahora, justo en este momento? ¿Y qué demonios quisiste hacer arriesgando tu vida de esa manera? Si te hubiera perdido... No puedo ni siquiera pensarlo, mi amor. No debo pensarlo. Pero no entiendo, ¿qué hacías aquí? Y con narcisos. El llanto de Candy se había vuelto histérico, al punto que parecía que jamás podría detenerse. No, Terry, tengo tanto que preguntarte y tengo tanto miedo de saber las respuestas, porque si me dices que... ¿Y qué se supone que haga ahora con mi promesa a Albert? Si tú quisieras, pero yo no quiero romperle el corazón. ¿Y qué hago ahora con mi corazón? Siento que a partir de ahora todo será distinto, pero no creo ser capaz de reponerme jamás. Y cuando te vayas, Dios mío, ¿cómo haré para estar a tu cuidado durante las próximas semanas tratando de ocultar todo este amor que siento? ¿Cómo haré para no amarte más cada segundo? ¿Cómo te miraré a los ojos sin que te des cuenta de que me estalla el alma? Terry, oh, Terry. Las palabras brotaban inconexas e incontenibles. Millones de sentimientos se agolpaban en su pecho, en tanto las preguntas no hallaban la más mínima respuesta en su agotado cerebro. Candy gritaba, maldecía, lloraba, rogaba por un pequeño destello de entendimiento, pero la habitación vacía solo le devolvía el eco de su llanto desolado. A fuerza de cansancio, la rubia se rindió al sueño, abrazada a su almohada como si ese simple objeto fuera el único capaz de brindarle el consuelo que precisaba. Terry despertó sobresaltado en la fría habitación hospitalaria. Giró la cabeza intentando buscar a Candy, pero en su lugar encontró a una mujer de alrededor de 30 años, castaña de rostro amable. ¿Dónde está la enfermera Andri?, inquirió, haciendo un fantástico despliegue de su arrogante carácter. Buenos días, señor Graham. La enfermera le sonrió, haciendo caso omiso de su arranque. Aparentemente, el afecto que había notado de su compañera hallaba reciprocidad por parte del caballero objeto del mismo. Me alegro de que haya despertado. Soy la enfermera Ethel Jones, a su servicio. ¿Dónde está Candy?, preguntó nuevamente con brusca terquedad. La enfermera Andri se ha retirado hace ya unas cuantas horas, señor Graham. Mañana retomará su cuidado. Yo la supliré hasta las 7 de la tarde, cuando se presentará la enfermera O'Malley. La cordialidad parecía inmutable en su afable rostro, en tanto se dedicaba a revisar las heridas del paciente. Ahora bien, dígame, ¿cómo se siente? ¿Ha mejorado el dolor de cabeza que mencionó la enfermera Andri que lo aquejaba? Creo que sí, respondió finalmente bajando los decibeles al reconocer que la enfermera Jones solamente trataba de ayudar. Perfecto, asintió Ethel, satisfecha tanto por la respuesta afirmativa como por haber verificado que no había complicaciones.
Entonces haremos lo siguiente. Le dejaré esta compresa con hielo para aliviar la hinchazón de las costillas, le dijo colocándole la bolsa helada sobre la zona afectada. Mientras voy a buscarle el almuerzo. El castaño asintió y la enfermera se retiró a cumplir con su promesa, dejando al hombre solo con sus pensamientos por unos instantes. Inmediatamente, Terry volvió a añorar a su pecosa, tal y como había hecho al momento de despertarse durante años. Pero esta vez la añoranza parecía haber cobrado más fuerza al tener un recuerdo tan fresco y patente como asidero. Ese par de esmeraldas que siempre le habían perseguido en sueños, ahora parecían estar tatuadas en sus pupilas en todo su refulgente esplendor. Ese rostro blanco y angelical, surcado por las encantadoras pecas rosadas que siempre había adorado, parecía capaz de materializarse en sus pensamientos incluso contra su voluntad. Y ese cuerpo que lo había sorprendido con apenas un vistazo a su silueta, recortada contra la ventana de su apartamento, pero que había logrado obsesionarlo al verlo y sentirlo tan cerca de su propio cuerpo. Ya no quedaba nada de la niña desgarbada que había amado desde su adolescencia, pero la maravillosa mujer que había tomado su lugar era capaz de fascinarlo, mucho más allá de lo que jamás hubiera creído posible, ya que aún toda su adulta belleza era capaz de conservar la inocencia y la bondad intrínseca que hacían que Candy, su Candy. Sí, solo que ya no es tu Candy, es su Candy. Llegaste tarde, Terrus. Una vocecilla perniciosa se le clavó como una daga, justo en el momento en que la enfermera Jones regresaba con el almuerzo. Maldito seas, Albert, susurró entre dientes. ¿Qué dijo? Ethel lo miró sorprendida ante el exabrupto. Oh, nada, perdón. Se sonrojó el hombre al notar que había expresado sus pensamientos en voz alta. En su estado no es recomendable alterarse, señor Graham, lo reconvino con suavidad la enfermera. Ahora dedíquese a almorzar para recuperar fuerzas y deje los problemas para otro momento. Sí, gracias, señorita Jones, respondió quedamente en tanto aceptaba la ayuda que la mujer le brindaba para incorporarse. Creo que puedo hacerlo solo, agregó cuando se dispuso a probar el insípido caldo de verduras. Bien, si lo desea lo dejaré solo para que almuerce tranquilo, pero debe prometerme que cualquier inconveniente hará sonar la campanilla. Yo vendré enseguida. Lo prometo, estaré bien. Gracias nuevamente. De nada, señor Graham. Buen provecho. Ethel lo dejó solo nuevamente. Terry se percató de que estaba realmente hambriento, así que no le importó que lo que le habían servido supiera tan mal, y se dedicó a devorarlo en pocos minutos. Cuando finalizó, se recostó sobre las almohadas que la mujer había dejado apiladas a sus espaldas para que pudiera estar algo reclinado y nuevamente retomó los pensamientos que había interrumpido. Volvió a maldecir a Albert, su amigo. Al fin de cuentas, era evidente que nunca lo había sido. Ni siquiera había sido capaz de revelarle su verdadera identidad, cuestión que todavía lo mantenía perplejo y que no podía comprender cómo había sucedido. Y además, ahora tenía el mal gusto de conquistar a la mujer que él siempre había amado. Y ella había aceptado. Por Dios, ¿por qué había hecho ella semejante cosa? ¿Se habría enamorado realmente de Albert? ¿Cómo había sido capaz de traicionarlo así? Una lágrima solitaria comenzó a rodar lentamente por el apuesto rostro del actor. ¿De qué traición hablas, Terry? Si tú estuviste comprometido con otra mujer hasta hace una semana y nunca hubieras roto ese compromiso si ella no te hubiera liberado, se preguntó en un susurro acongojado. Si realmente la perdí, lo tengo más que merecido. Suspiró cerrando los ojos tratando de contener la caída de más lágrimas. Pero no puede ser. Ella. Yo la escuché gritar mi nombre y cuando desperté, ella estaba a mi lado. Y esas caricias. No puedo haber entendido mal. Quizás aún haya esperanza. Sí, sus ojos me lo dijeron. Quizás todavía tengo que saber.
Si todavía me queda algo por lo cual pelear, no me importará nada. Pero si no es así, no sé. ¿Cómo sigo después de esto? ¿Cómo voy a soportar verla a diario si sé que es de él? Sus pensamientos caían atropelladamente uno tras otro, sin sospechar siquiera que, a pocas calles, en un apartamento de la Gran Chicago, la mujer de su vida lloraba en su lecho haciéndose las mismas preguntas. Sentado frente al escritorio de nogal del elegante estudio de la mansión Andry en Chicago, Albert miraba las llamas ardientes de la chimenea como un manojo de papeles olvidado en una mano y una copa de brandy en la otra. No había pegado un ojo desde que había dejado a Candy con Terry en el hospital. No podía quitar de su memoria la visión de ella mirando aterrorizada al actor yaciendo en el pavimento. Francamente, había pensado que, si Terry hubiera estado muerto, ella no hubiera dudado en morir con él. Y ese pensamiento le estaba corroyendo el alma hasta casi destruírsela. No sabía para qué había vuelto el muchacho, pero tendría que ser demasiado estúpido como para no suponerlo. Por alguna razón, Terry había venido a verla, y a juzgar por las flores, la intención claramente era reconquistarla. Y el rubio sabía que no le iba a ser demasiado difícil lograrlo. Pero, ¿qué pasaría con sus sueños entonces? La noche anterior había llegado a acariciar un segundo de la felicidad tan deseada cuando escuchó que Candy aceptaba su propuesta. Y justo en el momento en el que iba a sellarlo con el primer beso, todo colapsó. ¿Se encuentra bien, señor Andry? La voz de George lo sobresaltó sacándolo de sus cavilaciones. No había notado siquiera que hubiera entrado en la estancia. Sí, George. ¿Ya está Candy en casa? Sí, señor. La dejé hace 2 horas en su apartamento. ¿Cómo estaba? Se la notaba muy cansada. Dijo que comería algo y se acostaría inmediatamente. Bien, la llamaré más tarde. ¿Sabes algo de Terry? Sí, señor. La señorita Candice me informó que el señor Granchester ha despertado y que, si bien está dolorido, no representa mayores complicaciones. Gracias, George. Eso es todo. Intentó despedirlo a Albert, sorprendido y asqueado consigo mismo al haber sentido una punzada de decepción al saber que Terry se estaba recuperando. En cuanto a los contratos que me envió a recoger a la compañía Ligan. Disculpa, George. Tengo algo que hacer. Podremos verlo más tarde. Lo interrumpió al haber tomado una intempestiva decisión y poniéndose de pie. ¿Va a salir, señor? ¿Necesita que lo lleve a alguna parte? Preguntó el sorprendido asistente ante la reacción tan poco habitual de su empleador. No, George, gracias. Es un tema personal. Si la tía Elroy pregunta, dile que fui a visitar a un amigo y que volveré para la cena. Hizo caso omiso del nuevo intento de objeción del hombre y, tomando su abrigo, salió de la casa y se subió a su automóvil. Tenía que verlo, tenía que saber, debía confirmarlo. Buenas tardes, señor Andry. Lo saludó la recepcionista embobada con su apuesta figura. Apenas notó que había ingresado en el hospital. Si busca a Candy... No, Grace. Sé que Candy está en casa. La interrumpió sin ninguna intención de hacer sociales. Vengo a ver al señor Graham. Me dirás en qué habitación se encuentra. Déjeme ver. La joven fingió revisar el registro con eficiencia. Terrus Graham, habitación 93. Gracias, Grace. Y, por favor, no le digas a Candy que vine. Puede ser. Le dedicó una seductora sonrisa con toda la malsana intención de engatusarla para obtener la promesa que necesitaba. Sí, claro. El rostro de la muchacha se tornó escarlata. El rubio le guiñó un ojo y se perdió en los pasillos en busca de la habitación. Segundos después de anunciar su llegada con un leve toque en la puerta, el rostro sorprendido de Ethel le dio la bienvenida. Señor Andry, ¿qué hace usted aquí? Vine a visitar a un viejo amigo. ¿Puedo pasar? Internamente sintió fastidio por ser tan conocido por cada médico y enfermera del lugar. Evidentemente ese era el precio de ser cercano a la encantadora Candy y de contar con la dudosa fortuna de ser el soltero más codiciado de Chicago. Oh, Ethel,
¿te puedo pedir un favor? Sí, claro, lo que sea, señor Andry, respondió solícita la mujer. Ni una palabra a Candy de que estuve aquí. ¿Sabes cómo es? Se ofenderá porque no deje descansar a su paciente. La enfermera rió asintiendo. Es cierto, su secreto está a salvo conmigo. Os dejo a solas, anunció despidiéndose con su cordial sonrisa y pensando la afortunada que era su compañera al tener a dos caballeros tan bien parecidos perdidamente enamorados de ella. Qué extraño que sean amigos, pensó, pero como no era propensa a indagar en temas que no le correspondían, se encogió de hombros y siguió su camino. Terry, amigo, ¿cómo estás? Saludó al convaleciente apenas entró a la habitación. ¿Qué estás haciendo aquí, Albert? El actor, sin rodeo, se puso automáticamente a la defensiva. Veo que los años no te han cambiado, Terry. Sonrió ante la poco amistosa bienvenida y se acercó tendiéndole la mano que el muchacho aceptó dubitativo. Quería verte, saber cómo estabas. La última vez que te vi, te estaban subiendo a una ambulancia frente al apartamento de Candy, y aunque ella me dijo que estás bien, quería quedarme tranquilo. Por supuesto que te dijo, masculló el actor sintiendo que los celos lo carcomían por dentro. Estoy bien, gracias. Me alegra mucho, sinceramente, Terry. ¿Sinceramente, Albert? Lo observó con sarcasmo, haciendo que el rubio enarcara las cejas sorprendido. Oh, veo que no entiendes. Bien, te explicaré. Tu sinceridad para conmigo ha quedado en duda en tan solo unas pocas horas. Por un lado, me acabo de enterar, señor Andry, que siempre has mentido acerca de tu identidad. Eso tiene una explicación, si me permites. No podía decírselo a nadie. Aún no he terminado, Albert. La furia en los ojos zafiro era innegable. No conforme con engañarme a mí y a Candy, que es lo más grave, durante años, ahora resulta que también te encargaste de traicionarme quitándome a la mujer que amé desde los años del Colegio San Pablo. Detente ahí, Terry. Ahora la mirada de Albert se había tornado peligrosa, a pesar del autocontrol que intentaba ejercer sobre sus vapuleadas emociones. Yo no te quité nada. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque tú no sabes nada de lo que ha sido la vida de Candy desde que la dejaste ir esa noche en Nueva York. ¿Que la dejé ir? El actor sabía que la verdad lo estaba golpeando en el rostro, pero aún se negaba a admitirlo. Sí, Terry, la dejaste ir. Alzó la mano para detener una nueva protesta. Y ahora te voy a decir lo que nunca nadie te contó, porque creo que es hora de que empieces a tomar conciencia de las consecuencias de tus actos. Primero que nada, y para que entiendas que jamás te traicioné, como tú dices, yo estaba enamorado de Candy desde antes que partiera hacia Nueva York. Los ojos de su interlocutor se abrieron por la sorpresa. Y jamás, reitero, jamás intenté impedirle nada. Como buen amigo de ella, en ese momento no te recordaba. La dejé correr a tus brazos, solo para que la devolvieras gravemente enferma y con el corazón destruido. ¿Cómo que enferma? ¿De qué hablas? Terry palideció ante la declaración del rubio. Como lo oyes. Cuando te dejó con Susana, estaba tan dolorida que caminó durante horas bajo la nieve. Tomó el tren de vuelta a Chicago y los guardas la encontraron desvanecida, ardiendo en fiebre. Dios mío, no sabía. Archie la llevó de vuelta al apartamento porque la tía abuela no la quería en la mansión del Chicago. ¿Y sabes quién tuvo que cuidarla? Y no solo me refiero a la pulmonía que casi la mata. Tú. La respuesta fue apenas audible. Terry estaba tomando dimensión de toda la situación. Justamente. Después, repentinamente recuperé la memoria. Entenderás que en ese momento, enamorado de ella, me tuve que enfrentar a la realidad de que era mi hija adoptiva. Así que decidí alejarme nuevamente. Y ahí, a pesar de todo, decidí hacerles a ambos un favor. Supe que habías desaparecido y puse todos mis recursos a buscarte.
Cuando te encontré, me di cuenta de lo mucho que la necesitabas y decidí enviarla a tu encuentro. ¿Qué? La envié a Roguestown, Terry. Dios mío, Albert. El actor se sintió mareado ante la impresión. Yo pensé, estaba tan borracho, creí que era una alucinación. Y nuevamente la dejaste escapar. Y nuevamente volviste con Susana. Pero no fue mi intención. Yo no entiendo. Pero nuevamente ella regresó herida y sin ti. A partir de allí sucedieron otro montón de cosas que más adelante te contaré. Basta decir que, a causa de los Ligan, tiempo después se vio obligada a dejar el hospital y también a causa de ellos me vi obligado a revelar mi identidad. Candy volvió al hogar de Pony y allí se quedó intentando sanar sus heridas. Y yo soporté pacientemente ver cómo dejaba de ser la Candy feliz que todos conocíamos, a la espera de que algún día pudiera salir adelante, hasta que hace 3 meses conseguí que regresara a su viejo empleo aquí en Chicago. Y también conseguiste tu oportunidad, claro está, intervino Terry, profundamente herido. Puedes reprochármelo, Terry. Yo jamás falté a nuestra amistad. Hasta donde yo sé, tú estás con Susana. Candy es libre y yo también. El actor asintió, decidiendo instintivamente guardarse la verdad respecto de su compromiso con Susana. Ahora, Terry, soy yo el que tiene una pregunta. ¿A qué viniste? Vine a visitar a Candy. Intentó esquivar el cuestionamiento. Lo sé, pero ¿por qué? Quería verla por última vez. Mintió como último recurso, echando mano de todas sus habilidades actorales. Tenía que ganar tiempo. Quería estar solo para pensar. Era demasiada información que asimilar antes de decidir cómo seguir. Terry, en nombre de la amistad que nos unió por tanto tiempo, voy a creerte y no voy a cuestionarte al respecto, dijo Albert seriamente, aunque detectó que no le estaba diciendo la verdad. Pero justamente en nombre de esa amistad es que voy a pedirte un favor. ¿Qué favor? No interfieras. Más que un pedido, fue una orden, y ambos hombres lo sabían. Nadie sabe mejor que yo lo que ha sufrido Candy, y no quiero volver a verla llorar por causa tuya. Si vas a volver con Susana, ten la decencia de no confundirla. Ella y yo estamos juntos ahora. No lo olvides. Está bien, Albert. Nuevamente una mentira demasiado evidente hizo acto de presencia. Eso es todo, Terry. Ahora me retiro. Realmente me alegro que estés mejor, y cualquier cosa que necesites no dudes en contar conmigo. Después de un apretón de manos, Albert se retiró con sus sospechas más que confirmadas y con la certeza de que sería muy difícil seguir adelante y salir victorioso. Apesadumbrado, pensó que se avecinaba un juego del que solo uno saldría ganador. La pregunta era, ¿quién tendría a la reina de corazones? Continuará.